tema que a mí se me ha solicitado abordar es el tema de la no regresividad, que como podemos ver a partir de lo que Gaby nos ha compartido es clave, es fundamental. Voy a tratar el tema de la progresividad, pero especialmente centrándome en la prohibición de regresividad, que deriva del principio de progresividad. Y evidentemente intentando construir algunos puentes de reflexión con la discusión presupuestal en el campo de litigio, o sea, qué pueden hacer los jueces y juezas o qué pueden hacer los ciudadanos y ciudadanas para llevar causas procesales con violaciones a los derechos humanos en materia presupuestal por regresión en este campo. Me interesa el tema de la no regresividad, justo por lo que ya decía Gaby, está ocurriendo en Europa, pero porque en Latinoamérica ya también lo que se ha gustado, tenemos contextos muy graves, muy delicados de el impulso de políticas estructurales que lo que están implicando son recortes presupuestales en los derechos sociales. Y por lo tanto, en ese marco, preguntarnos cómo podemos utilizar el derecho en sede judicial para intentar evitar que estas circunstancias ocurran. Durante 3 años, ya lo decía, por eso nos hemos estado reuniendo para ir avanzando en estas discusiones. Desde mi punto de vista, hemos ido, digamos, abordando el tema desde una perspectiva general y hoy tenemos la posibilidad de ir profundizando en relación con esos principios que están establecidos, sobre todo en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué voy a hacer en los 8 minutos que me quedan? Uno, colocar un contexto general en relación a la idea de la progresividad. ¿Dónde está el fundamento legal de la progresividad y la no regresividad? Y, en tercer lugar, ¿con qué criterios interpretativos contamos como ciudadanos, ciudadanas, jueces, juezas, para abordar el tema presupuestal en materia de derechos económicos y sociales? Muy rápidamente, quería recordar solamente, digamos, una cuestión contextual. El marco jurídico en el que nos encontramos, no está de más señalarlo sobre la mesa, en donde se produce esta discusión sobre progresividad es en el marco del Estado social y democrático de derecho, con todos sus virtudes, con todos sus límites, y una idea matriz, una idea fundante del Estado social es que la libertad y la dignidad de las personas está directamente vinculada con la posibilidad de que todas y todos podamos tener satisfechas ciertas necesidades. Esto que Gustavo ya colocaba muy bien sobre la mesa. Necesidades que se consideran mínimas para desarrollar nuestros planes de vida. Entonces, el pacto político, jurídico entre capital y trabajo que supone el Estado social incluye un compromiso de maximizar las libertades de las personas en condiciones de igualdad, y eso significa asegurar el acceso de todos y de todas a un conjunto de intereses y de necesidades básicas. E incluso, como lo dice la Constitución italiana o como lo dice la Constitución española, remover aquellos obstáculos económicos, sociales que impidan que las personas puedan acceder a estos intereses y necesidades. Evidentemente, la protección de los derechos sociales se convierte dentro de este pacto en una herramienta fundamental, en una herramienta clave para lograr extender ese proyecto de dignificación de la vida humana. El problema es que la experiencia histórica nos demuestra que la dialéctica que anima los procesos sociales, los procesos económicos, esas fuerzas en conflicto, no siempre inclinan la balanza en favor del proyecto del Estado social. Todo lo contrario, yo veo con mucha claridad una, digamos, globalización neoliberal con una fuerte presencia, por lo menos en países como México, en otros lugares más atenuados por el constitucionalismo renovado, pero está atacando el Estado social en Europa y en América, está siendo atacado, desmembrado, y por eso no basta con la garantía de los derechos económicos y sociales. Ha sido necesario acompañar el reconocimiento y la protección de estos derechos con principios jurídicos clave. El principio de progresividad es justamente eso. El principio de progresividad lo que permite, cuando se incorpora en el derecho internacional de los derechos humanos, aun cuando se incorpora para distinguir entre derechos civiles, políticos y derechos sociales, es, creo yo, hoy una herramienta útil para contribuir
encuentra, esto era el marco contextual, ¿dónde se encuentra esta obligación de progresividad? Ya lo dije, se encuentra en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se señala que los estados se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos que dispongan para lograr progresivamente la efectividad de los derechos. El artículo 11.1 de ese mismo Pacto Internacional establece que los estados reconocen el derecho a un nivel de vida adecuado, quienes trabajen los DES tendrán muy presente, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Por lo tanto, en el artículo 11.1 tenemos una suerte de cláusula que refuerza la idea de progresividad establecida en el artículo 2.1. Ahora, si nosotros vamos a la Convención Americana, el artículo 26 tiene una redacción muy similar a la del artículo 2.2. Por tanto, también podemos decir que en el sistema interamericano la idea de progresividad está fijada, está cristalizada con contundencia. Y también en el artículo 1 del Protocolo de San Salvador. Son redacciones casi idénticas, muy similares, que nos hacen poder decir que hoy el principio de progresividad es una realidad contundente jurídica en el sistema interamericano. El artículo 19 del Protocolo de San Salvador establece, como saben, la obligación a los estados de presentar informes periódicos respecto a las medidas progresivas que los estados deben adoptar. Y la Asamblea de la OEA, el 7 de junio de 2005, creó, atendiendo a ese artículo 19, un conjunto de normas para la confección de informes periódicos. Si ustedes se van a ese conjunto de normas para la confección de informes periódicos, encuentran en el artículo 5.1 la definición de progresividad. Dice textualmente: la progresividad es un criterio de avance paulatino en el establecimiento de condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos económicos y culturales. Por lo tanto, no solo tenemos una consagración legal, sino que además tenemos una definición estipulada en el sistema interamericano. La progresividad tiene dos sentidos complementarios. Una idea de gradualidad. No se pueden tener protegidos, garantizados, respetados todos los derechos de la noche a la mañana. Gradualmente hay que ir avanzando. Pero la idea de progreso es la que a nosotros nos interesa. Hay una obligación en el sistema interamericano, en nuestras propias constituciones, si es que consagran el derecho, el principio de progresividad, a mejorar las condiciones de goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Hay una obligación hacia los estados de moverse con rapidez y con eficacia hacia esta meta. De esa obligación adquirida por el Estado, por los estados al firmar los tratados, se desprenden otras obligaciones específicas. Y la que me interesa a mí especialmente es la obligación de no regresividad. ¿Dónde está el fundamento legal de la no regresividad para quienes en un momento dado consideren necesario interponer una demanda o resolver una sentencia? La no regresividad está en el artículo 4 del Protocolo de San Salvador. No se pueden restringir los derechos, aquí tenemos un fundamento. Y de nuevo la encontramos con mucha claridad en el artículo 11 de estas normas para la confección de informes periódicos. Ese artículo 11 dice: las medidas regresivas, en principio, son incompatibles con la vigencia del Protocolo de San Salvador. Una idea fuerte que creo que conviene tener a la mano. No solo se encuentra ahí, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como ustedes saben, es el órgano autorizado para interpretar el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en varias de sus observaciones generales considera que es violatorio del pacto impulsar medidas regresivas en estos derechos. Y el propio artículo, yendo a la Convención Americana, el artículo 29 de la Convención Americana establece, es un artículo relativo a normas interpretativas, la prohibición de interpretar en la Convención Americana limitando los derechos fundamentales. Por lo tanto, creo que en este conjunto articulado de artículos, si los construimos de una forma relacionada, podemos de una forma contundente decir que tenemos un fundamento legal sólido para decir que en principio la regresividad está prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué podemos hacer con la no regresividad? Podemos impugnar normas jurídicas
y podemos impugnar políticas públicas. Evidentemente es mucho más fácil impugnar una norma jurídica, en tanto que lo único que tendríamos que hacer es demostrar que una norma posterior que regule el contenido de un derecho está regulando ese derecho por debajo del estándar de la norma anterior. Al detectar esa regresividad, a continuación diré cuáles son las consecuencias que se producen de eso. La otra posibilidad es impugnar una política, demostrar no que la norma que establece el derecho es regresiva, sino la política que intenta aterrizar ese derecho es regresiva, lo cual nos coloca en una situación mucho más complicada porque nos obliga a construir indicadores y a demostrar cómo en el terreno concreto lo que está instrumentando el Poder Ejecutivo está siendo regresivo. Bueno, como todos sabemos, las asignaciones presupuestarias son una herramienta clave, ya se señala aquí, de la protección de todos los derechos, no solo los derechos económicos y sociales culturales, el derecho al voto, el derecho a la seguridad, el derecho al proceso, todos esos derechos exigen asignaciones presupuestarias. La pregunta es, ¿la regresividad de una norma o una política presupuestal en materia de derechos económicos, sociales y culturales constituye per se una razón de inconstitucionalidad siempre que hay una regresión, ya sea normativa o en política? Eso supone una violación del pacto o de nuestras constituciones, y aquí habría que decir que no. La regresividad de una norma o de una política que protege un derecho no tiene una prohibición absoluta. Puede haber en un momento dado regresiones. Sin embargo, sí tiene una fuerte presunción de invalidez o de inconstitucionalidad que le exige a la autoridad o al juez un escrutinio estricto, ¿no?, que podemos comparar con la discusión sobre no discriminación, de esa regresividad. Digamos que pesa sobre una decisión regresiva, ya sea una norma o una política, una sospecha de inconstitucionalidad. Y por ello hay que examinarla con mayor rigor, con extremo cuidado. Esta sospecha de inconstitucionalidad, con esto empiezo a terminar, como ocurre con los criterios sospechosos en materia discriminatoria, en materia del principio de igualdad, exige, como ya lo dije, un escrutinio estricto, pero también tiene otras consecuencias jurídicas importantes. Por ejemplo, invierte la carga de la prueba. Este es un tema muy importante. Un ciudadano que se siente afectado por una modificación legal presumiblemente regresiva, se acabó. Basta con que lo coloque ante un juez y ese juez tiene la obligación de, digamos, al colocarse la presunción de que esa norma es inválida, le corresponderá al Estado acreditar ante el juez que, pese a ser regresiva, la norma es justificable. ¿Puedo cerrar con 3 ideas o está 4 ideas? No ideas, sino puntos. La verificación del carácter regresivo de una norma tiene las siguientes consecuencias legales a partir de este fundamento legal que colgamos sobre la mesa. En primer lugar, conlleva una presunción de ilegitimidad. Cualquier medida regresiva o norma regresiva tiene una presunción de ilegitimidad y por lo tanto de inconstitucionalidad. Queda a cargo del Estado la prueba de su justificación, la demostración de su justificación, lleva a la necesidad de que esa justificación se valide a partir de un escrutinio estricto de la medida regresiva. Digamos, hay un severo control de la razonabilidad. Y por último, en caso de duda, habría que declarar la invalidez de la norma, ¿no? El principio que está también establecido en la jurisprudencia argentina de indubio pro justicias sociales. Gracias, perdón.